Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te doy la más cordial bienvenida a este día número 3 de Una vida con propósito, esta jornada espiritual que pues busca una transformación. No sabemos qué tipo de transformación va a tener en nuestra vida, pero el estar escuchando las reflexiones diarias que vamos a estar haciendo tiene la intención de que puedas descubrir cuál es ese propósito de tu vida que va más allá de cualquier contexto terrenal. Estamos pues meditando y llevando a cabo estas reflexiones para que recuerdes y medites, puedas introyectar en tu propia vida, en tu historia, eh, plantear cuáles son esas situaciones. Y el día de hoy, el tema que vamos a ver es, ¿qué es lo que guía tu vida? Em, Voy a empezar con un proverbio que dice, de Eclesiastes, que dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Thomas Carlyle. El día de hoy vamos a reflexionar qué es lo que está guiando tu vida, qué es lo que te inspira, te mueve, te motiva, más allá de las labores, de los deberes, de las obligaciones, etcétera. Eh, Desde una mirada introspectiva, quiero que medites y reflexiones cuáles son esas situaciones que te siguen moviendo, ¿no? Ejemplo, eh, hay gente que los guía. El poder servir, ayudar, el poder eh, brindar, brindarse a los demás. Hay gente, sin embargo, que los guía la culpa, el miedo, la ira, el resentimiento y muchas veces el pasado es el que sigue haciendo de las suyas en nuestro presente. Y hoy voy a leer algunos párrafos en particular. Por ejemplo, que dice, somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él fue quien convirtió a personas con pasados terribles o difíciles y hoy por hoy también puede hacer grandes e increíbles cambios con tu vida, con lo que quede de tu vida. No sabemos cuántos años quedan eh, o cuánto tiempo, no quiero decir años, cuánto tiempo nos queda, pero ese lapso puede ser totalmente transformado desde una fuerza creadora y divina. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completos. Muchas veces nos aferramos a esas historias de dolor, a esas historias donde algo no salió como queríamos, etcétera. Y en vez de trabajarlo, en vez de sacar ese dolor, ese arrepentimiento, rencor, odio o lo que sea que nos haya generado esa situación, nos aferramos o se aferran, ¿no? A ciertas situaciones que nos siguen doliendo a pesar de que hayan pasado N años. Entonces aquí es ¿por qué estallamos? ¿Por qué explotamos? ¿Por qué nuestros impulsos de pronto nos dominan? Nos repetimos esas historias de dolor una y otra vez. Si tuve una historia negativa con alguien o de un vínculo fallido, estoy ahí repasando, repasando mentalmente, y que lo único que hacen es alimentar mi alma de emociones que me generan un malestar, ¿no? Recordemos que el resentimiento nos daña más a nosotros o al que lo siente que a la persona que generó en su momento una ofensa, ¿no?
Siempre lo he dicho, el guardar rencor, el tener ciertas emociones, tienen que ver con esta capacidad de hacer consciente que los procesos ajenos no son mis procesos, que una persona actúa desde su nivel de conciencia y definitivamente cuando guardo rencor, cuando guardo ahí algún sentimiento que en realidad me genera más malestar a mí que a la otra persona, porque muchas veces esas personas siguen su vida como si nada. Y entonces es como, siempre he creído en esta frase que es tener rencor, ira, resentimiento, culpa, es tomar veneno esperando que a la otra persona le haga daño. Entonces hoy te invito a reflexionar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que de pronto te puede generar culpa, ¿no? Estamos en una época donde podemos hablar de muchas situaciones donde hay muchos adultos que trabajan y que tienen que dejar a los hijos o descuidan a la pareja, a la familia, etcétera, por estar haciendo, pues obviamente, labores probablemente de trabajo, etcétera. Y en el fondo empiezan a sentir algunas veces culpa, ¿no? Conozco gente que de pronto vive lejos de la familia y dice, chispas, ¿no? Es que hace años que no veo y cuando llega a pasar algo con la familia, se recriminan por no haber estado, etcétera. Eh, Hoy voy a recordar a una persona que me decía siempre, lo que quieras hacer, lo tienes que hacer en vida, siempre en vida, ¿no? Lo demás, ¿para qué? Entonces, pues hay que soltar esas amarras al pasado, eh, esas situaciones que en algún momento nos lastimaron, pero que nos dejaron una bendición escondida. ¿Qué es una bendición escondida? Algo bueno, tuve una lección, un aprendizaje, em, como dice, ¿no? Como decía José José, ya lo pasado, pasado, y así se tiene que quedar, ¿no? Entonces, ya no lo puedo cambiar. Si hay algo por lo que te recriminas, te culpas, o tienes resentimiento, hoy te invito a soltarlo. Reflexiona si hay algo que guardes en tu alma, en tu espíritu, en tu ser y entiende que cada persona tiene un nivel de conciencia y actuó a su nivel de madurez. Eh, es como si yo hoy le exigiera a un cavernícola que se comportara como un caballero, pues no hay manera, ¿verdad? O sea, son niveles diferentes, y entonces, si yo espero que el cavernícola o la cavernícola se siente en la mesa, coma con cubiertos, se conduzca con propiedad, etcétera, pues eso no va a pasar, evidentemente. ¿Y a qué obedece? Pues obedece a que tenemos ya historias diferentes, niveles de conciencia. Entonces, hoy quiero recordarte, si tú te entregas a la amargura, o a la pasión es una necedad que nos va a llevar a la muerte. Y muchas veces es a la muerte en vida, ¿no? Cuando perdemos ese sentido de vida, cuando nos quedamos tan enganchados en una situación y decimos, es que porque a mí, ¿no? Lo veíamos ayer. em, ¿Por qué me pasó a mí eso? Fue un accidente, a mí no me tenía que haber pasado. No, todo está perfectamente orquestado para que sí, te pasara a ti, para que aprendieras de eso, para que tomaras tu lección. Y bueno, pues a otras personas no los guía la culpa, la ira o el resentimiento, sino les guía el temor, la incertidumbre, qué es lo que me espera o me depara ante cierta situación. Entonces, los temores o el miedo es una cárcel que estamos viviendo, que me impongo, que prácticamente me limita. Justamente hoy tenía unas sesiones y me decía una paciente, es que hay miedo, ¿no? Tengo mucho miedo. Yo decía, pero hay dos tipos de miedo. El miedo no es malo, el miedo es una emoción. Las emociones ninguna es mala.
simplemente nos llevan a situaciones diferentes. Y entonces, por ejemplo, el miedo, hay dos tipos de miedo, el que me paraliza y el que me invita o me lleva a la acción. El miedo que me paraliza puede ser a veces el miedo que me mata, y que me mata en vida. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que aparece un león. ¿Qué pasa si de tanto miedo te quedas paralizado? Pues ahí quedaste, ¿no? O sea, es ahora sí una muerte literal. Pero ese miedo que te hace correr, que te hace sacar fuerzas, trepar árboles o lo que sea para, con tal de salvarte de ese león, es el miedo que te impulsa a moverte, a crecer. Entonces, el miedo, insisto, es una emoción incluso de supervivencia. Eso es algo que esta emoción nos ha permitido sobrevivir a lo largo de los años. Pero necesitamos ahora hacer conciencia de qué sucede con estos temores. Sí, porque si no se convierte en una cárcel y no nos deja avanzar, es una cárcel autoimpuesta, es una creencia limitante, y entonces no nos deja llegar al destino que está preparado para nosotros. Hoy te invito igual a que pienses qué es lo peor que puede pasar si hago esa situación, en esta situación actúo de X o de Y manera. Eh, Ahí te va otra reflexión. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios le castigue, que bueno, Dios no castiga, es porque no ha aprendido a amar. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. Y nada puede compensarte el no conocerlos. Entonces, parte de conocernos es explorar esas zonas que me dan miedo. Fíjate, hay una frase que hace muchísimos años aprendí, se me quedó muy grabada cuando la leí y decía justamente, aquello a que tienes miedo es una clara señal de lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que hoy te da temor, te da incertidumbre, te genera moverte de esa zona de confort? Ok, acuérdate, estamos en esta parte de qué es lo que guía tu vida. Hay 5 beneficios muy grandes de conocer el propósito de vida, de qué es lo que da sentido a tu vida. Cuando éramos jóvenes, de pronto nos cuestionábamos, ¿no? Oye, no sé si les pasó, pero yo recuerdo que sí había muchas cosas que me generaban incertidumbre. Yo decía, ¿y qué tal? ¿Saben cuál era uno de mis miedos más grandes? Justamente, yo decía, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hablar cuando sea adulto? Era muy raro, pero sí, yo me cuestionaba y decía, observaba a los adultos platicar y yo decía, ¿cómo saben qué es lo que tienen que decir? ¿Y cómo sabe que va a contestar eso? Entonces, en este tipo de dinámicas, yo decía, bueno, en esa angustia a lo mejor me enfoqué de alguna manera en aprender de diferentes temas para tener, obviamente, conversaciones interesantes, ¿verdad? Y no estar como repitiendo cosas sin sentido. Eh, Prácticamente nuestra vida tiene ese propósito que a lo mejor ya descubriste o a lo mejor no, pero en vano hemos trabajado y hemos gastado fuerzas sin provecho alguno si no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como un barco o como un velero que va hacia donde lo lleva el viento? ¿Cuántas veces en tu vida te has dejado llevar eh, y no has tomado como las riendas o el control? Bueno, control es un decir, ¿no? Bueno, el timón. eh, Hay otra reflexión que dice, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Y ojo, el propósito también yo creo que no es eterno. O sea, es algo que va cambiando de acuerdo a nuestra propia evolución.
El propósito, obviamente, que yo tenía cuando era adolescente, pues cambió cuando era una adulta joven y luego cuando fui madurando, o bueno, digamos, creciendo, ¿no? Eh, He pasado diferentes etapas y el propósito se ha ido modificando. Entonces, también, cuando yo tengo un propósito claro, se va simplificando mi vida. Esto marca qué es lo que hago, esto me da pauta para tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer. Em, Cuando uno se formula la pregunta, ¿qué es lo que me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Eh, Del universo, del creador, como quieras llamarle. Estamos hablando de que necesito reflexionar, necesito introyectar esa pregunta y decir, ¿qué es lo que me puede ayudar? Y muchas veces no tenemos claro cuál es la respuesta. Y sin embargo, cuando hacemos este tipo de preguntas, sobre todo al momento de que ya vas a descansar, si tú dices, es que ahorita estoy en este punto de mi vida que, como decíamos, ¿no? No sé si voy, si me quedo, si me regreso o si cambiamos la ruta o el rumbo. Cuando no sepas qué hacer, haz las preguntas que necesites y ya que estés a punto de descansar, es muy probable que te puedan ayudar tus maestros o tu guía superior o tu yo superior y empiecen a llegar. O sea, tú llegas, tú dices la pregunta, respiras, te relajas y vas a empezar a recibir algunas respuestas, respuestas interesantes. eh, Ahí vas a encontrar, insisto, todas las respuestas las tenemos adentro, pero a veces andamos tan ocupados y nos distraemos de nosotros mismos que creemos que las respuestas las vamos a encontrar afuera. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Esto nos lleva a tener tranquilidad. Al del propósito firme guardarás tu paz en perfecta armonía porque tú confías. Conocer el propósito enfoca tu vida, pero si estamos en este punto de una desesperación silenciosa, de decir, ya no sé cuál es el paso, lo mejor es detenernos ante esas crisis, tomar una pausa y sentir, ¿no? Cuando empezamos a razonar, empezamos a evaluar escenarios, a analizar y entonces nos desconectamos del ser, de lo que realmente quiero hacer. Entonces, hay que estar muy al pendiente cuando me sienta con una desesperación silenciosa, ¿no? Esos gritos desesperados nos llevan también a escenarios de ansiedad, de depresión, de estar sobrepensando y repasando una y otra vez, si es que si hubiera hecho esto, si yo no hubiera pasado lo otro, si da. Y entonces es súper cansado eso, suelta. Pues cuando tú tengas una duda, te recomiendo que ya que vayas a descansar, inhales, exhales, hagas esa pregunta y en el transcurso de la noche pon atención. De hecho, te recomiendo que duermas con un cuaderno o una pluma al lado para que cuando vengan las ideas y las respuestas puedas irlas anotando. Si tú haces eso, te garantizo que a lo largo de los días vas a encontrar, a lo mejor en una noche no encuentras todo el sentido, pero después de varias noches de haber hecho estos cuestionamientos y de haber recibido respuestas, ahora sí podrás hacer ese mapeo mental de toda la información que te llegó y poder tomar o más bien realizar tus propias conclusiones. Es importante que seamos abiertos, que tengamos una mente abierta para recibir diferentes tipos de información y saber escuchar y recibirla, porque en muchas ocasiones recibimos cierta información y lo primero que hacemos es, como no tiene sentido en este momento para mí, o la desecho o digo, son puras locuras, Sandra. Entonces,
bótalo, suéltalo. Y la realidad es que hay mucha información, mucha más de la que yo me imagino en estas respuestas que me llegan. Recuerda, si deseas que tu vida impacte, enfócala. Nada llega por casualidad, ¿no? Como siempre lo he dicho, del cielo solo cae la lluvia. Entonces, si espero que todo me caiga así de a ver qué llega, pues no, no va a ser así. O sea, y bueno, ya les platicaré en otro momento lo que significa el cielo, ¿no? Cuando hablamos del cielo, hablamos de la mente. Entonces, no todo viene nada más de la mente. Tengo que enfocarla, tengo que ponerle corazón. Em, si yo conozco o redescubro mi propósito, voy a estarme preparando para una vida eterna, ¿no? No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos, todo eso que justamente es de la tierra. ¿No? Había una frase que decía, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo lo que ganemos aquí en la parte material, nos vamos a ir y bueno, sabemos que no nos vamos a llevar más que lo que traigamos puesto ese día. Fuera de ahí, lo demás se va a quedar. ¿Cuál es el propósito que hoy se vaya a tu vida en estar desgastándote incansablemente por cosas materiales? Si tu espíritu no tiene paz, identifica nuevamente qué es lo que te está guiando. En algún momento todos tendremos que comparecer ante un tribunal de Dios y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Si hoy fuera el día de tu tribunal, de tu juicio final, ¿qué entregarías? ¿Estás satisfecha o satisfecho con lo que llevas al día de hoy? ¿O qué te falta hacer? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras lograr? Eh, Esas pueden ser algunas preguntas que te ayuden a descubrir qué es lo que verdaderamente te guía o te inspira. Finalmente, em, quiero que recordemos, bueno, los puntos que vimos el día de hoy. Es pensando en mi propósito, la reflexión es vivir con un propósito es un camino a la paz. Y aquí te voy a compartir una frase que me gusta mucho, que dice, ¿cómo sabes si estoy tomando una decisión correcta? La paz será tu termómetro. Si lo que vas a hacer te va a traer paz, felicidades, es una respuesta increíble. Es una decisión maravillosa. Pero si no te trae paz, te invito a que te replantees si es lo correcto eso que vas a hacer. El versículo de hoy es para recordar es, al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3. Y la pregunta de hoy, para reflexionar, para pensar, ¿cuál podrían decir mi familia y amigos que es la fuerza que mueve mi vida? ¿Y cuál es esa fuerza que yo quiero que sea? Pregúntale a tu familia, a tus cercanos, a tu metro cuadrado, ¿qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que perciben? Y checa si es algo que coincide con lo que tú quieres demostrar o quieres compartir. Si se alinean, te felicito. Yo creo que vas por un muy buen camino, porque a veces el gran reto es ser congruentes y alinear lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, y lo que quiero
Pero si la gente no está percibiendo lo que yo estoy pensando, sintiendo, haciendo y dice, pues dice Sandra que quieres paz, pero eres bien guerrosa, ah, caray, pues entonces a lo mejor le toca mucho todavía trabajar esa parte, ¿no? Eh, Quiero darte las gracias nuevamente por acompañarme en este día 3, por la paciencia, por tu tiempo. Nuevamente son pequeños regalos de corazón, con todo mi cariño para ti. Espero que nutra y aporte algo en tu vida. Y si hay algo que te ha sumado, pues, y tú estás viendo el video, pues compártemelo ahí en el chat. Ahorita estas grabaciones están siendo exclusivas para la gente de la comunidad. En algún otro momento se abrirán a todo el público. Pero bueno, pues te agradezco nuevamente tu tiempo. Te deseo una feliz noche, un feliz viernes y nos vemos mañana sábado en el día 4 de la vida con propósito. Gracias por acompañarme. Buenas noches.